Shalom Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 53 del Tratado de Sanedrín. Nos dice la Mishnah, Misbat Anehanakin. Vamos a ver hoy de los cuatro mitot betin, de los cuatro tipos de muerte, vamos a ver el Henek, que era la última que nos quedaba por ver. Nos dice así, ¿cómo se hacía para hacer el Henek, para hacer la asfixia? Hayú Meshake'in Oto Bezebel ad Arkubotab. Es decir, igual que en los casos anteriores se lo hacía, se lo sumergía en abono o en algún tipo de elemento, de material que impidiese que él se fuese a mover para que no se dañase a sí mismo, hasta las rodillas. Benoten sudar, kasha, letoch raka, haraka. Se toma un pañuelo duro y se envuelve con un pañuelo fino. ¿Por qué? Porque el pañuelo duro sirve para apretar, para asfixiar, así, por así decirlo, pero puede causar daño, puede causar algún tipo de herida. Y entonces no estaríamos haciendo el genek que nos pide la Torah. El pañuelo suave lo que hace es que no te provoca una herida. Y Korech al Sabaró, volvían alrededor de su cuello, los dos testigos, cada uno a un lado, cada uno tiraba para un lado, Ad Shenafsho Yotzet, hasta que salía el alma y la persona fallecía. Nos dice la Gemara, Tanur Rabbanan, enseñan nuestros sabios en una breita. Entonces, ahora lo que va a hacer la Torah, la Gemara, perdón, es explicar un versículo que habla sobre la prohibición de estar con una mujer casada. Dice, ¿cómo dice la Torah? Dice, Beish asher inaf et eshet ish, un hombre que es adúltero con una mujer casada, asher inaf et eshet reu, que es adúltero con la esposa de su compañero, Motiumat, Anoaf de Anoafet. Morir habrán de morir el adúltero y la adúltera. Y lo que hace ahora la Gemara, este Tanur Raman en esta paraita, es explicar este versículo, su derasha. Dice, Ish, como empezó el versículo, un hombre, Prat lekatan, viene a excluir un niño menor, que no tiene esta pena de Genek. Asher in afet eshet ish, que viene a ser adúltero con una mujer casada. Prat le eshet katan, viene a excluir la mujer de un menor, que como no, Mikevasha Kidushin eran Kidushin, porque los Kidushin que hizo este niño pequeño no se llaman Kidushin. Eshet Reu, la esposa de su compañero, Prat le Eshet Ajerim, es decir, para excluir la esposa de alguien que no es compañero, es decir, que es un kutí o que es un no judío, que no se tiene sobre ello la prohibición de Eshetish, el castigo mismo de Eshetish. Está prohibido, por supuesto. Modyumat, morir habrán de morir, es decir, Genek, por asfixia. Ahora, pregunta de Mara, Ataomer de Genek, ¿tú me vas a decir que es por asfixia? O no, ela, viajar mi colmito tamurus la Torah. ¿O acaso es por alguna de las otros tipos de muerte que especificó la Torah? Sequilase, fa, herek, ¿sí? La espada, quema o apedreamiento. Dice, a Marta, tienes que responder, Colma, com Sheneemar, mitaba Torah, Stam, siempre que la Torah viene y menciona que morirá la persona, Stam, sin especificar cómo, entonces, ¿qué vas a decir? En Atarashai, le Mosha, le Ahmir, Aleja, tú no puedes venir y establecer el tipo más grave de muerte que de los cuatro que hemos visto. ¿Cuál es el menos grave? Hemos dicho Genek. Entonces, cuando la Torah no especifica, tienes que ir por el menos grave, que es Genek. Ujú. Ela, lea que la lea, sino que tienes que ser lo más liviano posible. Libre Rabbi Oshaya. Estas son las palabras de Rabbi Oshaya. Por eso establece que es Genek. ¿Por qué? Porque según Rabbi Oshaya, seguimos el orden de Rabbanan. Pero según Rabbi Shimon, Genek no es el menos grave, no es el más liviano, sino que es Herek. De Rabbi Yohanan, no me dice Rabbi Yohanan, dice, este motivo no es She'eno mefarshim sheyumat begenek. El motivo por el cual no se explica que se muere por asfixia, lo mipene sheikala, no es porque sea la más liviana, ¿sí? Ela, kol mitamuraba Torah stam, ena ela genek, sino que es un principio general que siempre que la Torah no menciona el tipo de muerte se refiere a la asfixia. Y explica sus palabras. Dice Rabbi Omer, muy bien.
Entonces, ¿qué nos dice? Que siempre que se menciona una muerte stab se refiere a muerte por Genek, por asfixia. Rabbi Omer dice Rabbi, de marmita de Shamayim, es decir, ¿cómo lo aprende? Dice, está dicho muerte bide Shamayim, es decir, que cuando una persona muere por mano del cielo. ¿Dónde está dicho esto? La primera vez que se nos habla de esto es sobre los hijos de Judá, y Onán. Dice, y vio y fue malo a los ojos de Dios aquello que hicieron, Vayamed Gamoto, y murió, lo mató a él también. Benemar Vita Adam y también nos dice la muerte con respecto al hombre, es decir, la muerte del Betir. Mamita Hamurabi de Shamaim, igual que esa muerte que fue dicha, que es decretada por el cielo, tiene que ser Mitashem Barroshem, es una muerte que no causa un impacto físico en el cuerpo, es decir, esa persona que muere por el cielo no tiene un daño físico en el cuerpo, sino que su alma lo abandona. Entonces también, Asmitá Murabi de Adam, la muerte que fue dicha o que se lleva a cabo por la persona, Mitashem Barroshem, tiene que ser una muerte que no tiene un impacto en el cuerpo, es decir, ¿cuál es ese tipo de muerte? La asfixia, porque el cuerpo no sufre un daño y el alma sale simplemente. Ve más Cerefa. ¿Y por qué no dices entonces que es Cerefa, que es quemado? Como dijimos, que se le hacía entrar dentro algo caliente para que se quemase por dentro y saliese el alma. Dice, dice, mire, Amar Rahmanabat Cohen. ¿Por qué? Porque la Torah especificó sobre la hija del Cohen que tuvo una relación prohibida que tiene muerte por Cerefa. Miklal deja lo bat serefahi. ¿Qué quiere decir? Que alguien que no es bat Cohen, que viene a tener una relación prohibida siendo una mujer casada, entonces no, su muerte no es por serefá. Entonces la muerte normal tiene que ser otro tipo de muerte. Y la serefá en este caso es, es algo que es excepcional. Muy bien, seguimos entonces. Nos dice, Bishlam de Rabbi Yohanan. Entonces, según Rabbi Yohanan, sabemos, ¿sí? Shestam mitad, que una muerte sin especificar, que nos dice la Torah, es begenik, es por asfixia. Que de acá me fares Rabbi Ta'ama, como explica Rabbi su motivo. Él al Rabbi Yoshia, pero para Rabbi Yoshia, que fue la primera opinión, que dijo que porque es la más sencilla. Él al Rabbi Yoshia, mi pide Ika genek be olam, es decir, la biología que opina que una muerte simple, o sea, sin especificar, que dice la Torá, es genek, es asfixia. ¿Por qué? Porque es la más liviana de todas. ¿De dónde sabemos que existe la posibilidad de ejecutar a alguien por asfixia? Emma, digamos, Saif, que sea por espada. Es decir, ¿quién te dice que hay sequila serfa genek, ereg? ¿Quién te dice que hay genek? A lo mejor directamente que sea por espada. Amarraba dice Arba mitot. No, hemos estudiado que hay cuatro mitot, cuatro tipos de muerte. Gemara que mire Leu. Lo aprendimos a la Jale Moshe Sinai. Pregúntale a Gemara. Mai lomi pene sheikala. ¿Qué quiere decir que Rabbi Hanan dice, no es porque sea la más liviana de los tipos de muerte? Dice, Kami pligue, beplukta de Rabbi Shimon Berabanan. Es decir, Rabbi Jonathan está haciendo alusión a la misma discusión que había entre Rabbi Shimon y Rabbanán, que organizan los tipos de los cuatro tipos de muerte de una manera diferente en función de su gravedad. Amarle, Rabbi Zera le Abaye, le dijo Rabbi Zera Abaye, Sharon Iskalim, de lo que Tibeu Sequilá, el resto de las personas que son ejecutadas por apedreamiento, y ahí no está escrito Sequilá. Es decir, aparte de la Bodaz y de la mujer, la joven que fue eh, eh, Meorasá, la joven que estaba comprometida, y el Hilul Shabbat, y el Ov, y el Ideoní, dos tipos de hechiceros, y el Megadef, y el que maldice el nombre de Dios. Todo el resto de los Niskalim, de los que son apedreados, ¿sí? Y que están especificados en la Mishnah, la siguiente que vamos a estudiar, no está claramente dicho en la Torah que su pena es sequila. De que mire, me Ov y Ideoní. Todo esto lo aprendemos de Ov y Ideoní, estos dos tipos de hechiceros. De Mai Gemire, ¿cómo lo aprendemos? Dice, Bemot Yumat Gambre. Lo aprendemos de la repetición de las palabras morir, habrá de morir.
o a lo mejor lo aprendemos de Mehembam, es decir, sus sangres están en ellos, es de ahí que lo aprendemos. Es decir, esa es la pregunta. Amarle le dijo a Valle, a Rabizera, de Mehembam, que mire, lo aprendemos de la repetición de Mehem, de la palabra sus sangres y sus sangres en ellos. De Ibe, Modyumat, Gamire, porque si lo aprendiésemos de morir habrá de morir, de Mehem Bam, la Mali, ¿para qué después necesitaría decir el versículo que sus sangres recaen sobre ellos? Eso que está escrito en cuanto al Ov y el Ideoní. El Amai. Entonces, ¿qué es? ¿Qué vamos a decir? Digamos que de Mehem. Vamos a aprenderlo por una que es de la Shabbat, de la palabra sus sangres. De Mehem y de Mehem que mide. Y todavía no tenemos la dificultad. Moyumatu, Moyumetu. Es decir, que está escrito en cuanto al Ov y al Ideoní. La Malí, ¿para qué entonces lo escribe la Torá? Es decir, tenemos dos cosas en el versículo del Ov y del Gideoní. Tenemos de Mehem Bam y tenemos Moyumat. Yumet. A ver si lo encuentro por aquí el versículo. No, no lo trae aquí. No, no lo trae. Ok. Eh, entonces, decíamos, perdón, estábamos aprendiendo de la Gezerá Shabbat de Mehem, pero todavía tenemos el problema de Moyumatu. ¿Para qué lo traía? Entonces dice que de Tania, como aquello que se enseñó en una veraita, Mot yumat hamake rotseahu, morir habrá de morir el que lo golpeó, es un asesino. En Li, esto está dicho, ¿sí? Ela bemitaha que tuva bo, es decir, cuando la persona muere por la muerte que fue establecida para él por la Torah, es decir, pesaif, con la espada. Menaim shimata yahol la mito bemitaha que tuva bo, shata memito behol mito shata yahol la mito. Talmud lomar mo yumat hamake. Mikol Makom. Es decir, cuando nos dice que la Torá nos pide que ejecutemos a una persona con algún tipo de pena de muerte, aquí trae, por ejemplo, el ejemplo de alguien que tiene que morir por la espada, ¿sí? Una persona que hizo idolatría, etcétera. Bien, Iranidahat, habíamos dicho. Entonces, me dice la Torá, tiene que morir por espada. Muy bien. ¿Qué pasa si esta persona se escapa? No la puedo matar por espada. O se sube a un barco, no la puedo matar por espada. ¿Acaso podría yo dispararle flechas al barco y matar a la persona a distancia? O hundir el barco a lo mejor. Bien. Entonces, por eso me dice, si no me dijese el versículo, Modyumat, morir habrá de morir, yo habría entendido que solamente puede morir de la forma que estableció la Torah. Pero como dice, morir habrá de morir, entonces entiendo de ahí que de cualquier forma. Si no lo puedo ejecutar como me dice la Torah, de cualquier otro modo que yo lo pueda hacer morir, es que lo tengo que hacer morir. Amarle. La baja, mi disti, y la rabina le dijo la baja de disti a rabina. Y de Modyumat Gemire, y lo vamos a aprender de Modyumetu, morir habrán de morir. Maika Kashale, es decir, ¿cuál es la dificultad para Rabisdera? ¿Qué se entiende? Que el motivo, Sheinian Meturatz Be'enab, es decir, que eso ya está explicado para él. ¿Por qué? Porque dijimos, Shalom dim mi Modyumat. No aprendemos de Modyumat. Ilema Eshetish. Ahora, si me vas a decir que es la mujer casada que estuvo con otro hombre sobre quien está dicho Modyumat, morir habrá de morir, Kakashale, ahí sí tenemos la dificultad. ¿Por qué la mataríamos por asfixia? Le mete velikmar, es decir, Shenilmad Begedera Shabbat, Modyumat, Meovia y Yidoni. Es ahí donde aplicamos el concepto de la Gedera Shabbat, de morir habrá de morir, de los hechiceros Ov y Gideoni. Male, Alan Biskila, Afgan Biskila. Igual que ahí, ellos mueren por apedreamiento, aquí también muere por apedreamiento. Y de Amar Rahmana. Ahora, puesto que la Torah dijo Arusa Biskila, que la mujer que está comprometida, que tuvo una relación prohibida, tiene pena de Sekilá, Miklal de Nesua, la Besekilá. Quiere decir que la mujer que ya está casada no es por Sekilá.
porque si no habría dicho que es el mismo tipo de muerte, no habría hecho diferencia la Torah. De él ahora si decimos para Rabizera, Maque Abiveimo, el que golpea a su padre y a su madre, sobre quien está dicho Mod Yumat, morir habrá de morir, Kakashale, tendríamos una dificultad ahora. Por qué los van a hacer morir por Genek, por asfixia? Le mete Ulmigmar. Vamos a aprender por la que es de la Shabbat, que también mueran por Sequilá. ¿De quién? Del Ovi, de Gideoni, de los hechiceros, los brujos. Y no podemos decir así. ¿Por qué? Ad de Gambre, es decir, hasta que no aprendamos el que golpea a su padre y a su madre de Ovi y de Oni, que es por Sequilá, Ligmeru Meshetish, antes de eso apréndelo del que está con una mujer casada. De ahí acá Rashai le mosha le ahmid, porque si tú puedes venir y tirar hacia el lado estricto, alea, él aleja, aquel alea. Es decir, no puedes. Tú tienes que tratar de alivianar el tipo de muerte. Amarle le dijo entonces Rabina a Rabaja, Shearan Iskalim, Gufayu, el resto de las personas que son condenadas a pena de sequilá, que hemos mencionado arriba, Kaka Shale, realmente es una dificultad para la rabizera. De ahí ven Mod Yumat, porque si lo aprende, que mire, si lo aprende de Mod Yumat, morir habrá de morir. Entonces, allá Shar Akshot podríamos preguntar, Ad de Gemiri Meobi y de Oni, es decir, antes que aprenderlo de Obi y de Gideoni, Ligmeru Meshetish, que lo aprendamos de Shetish, con la misma que de la Shabbat, de Mod Yumat, que ahí tiene pena de Genek, de asfixia. Entonces, antes de venir y por una que de la Shabbat hacer un tipo de muerte más estricto, más grave, más duro, apréndelo del que te va a dar un tipo de muerte más fácil. Muy bien. Mishnah. Elu Aniskalin. Estos son los que son apedreados, los que son llevados a la sequilá. Haba al-Haem, una persona que está con su madre. Peleshet Ab, y con la esposa del padre, aunque no sea su madre. Alakalá, es decir, con su nuera. Velas Zahur, o el que está con un hombre. Velas Behemá, o con un animal. Veisha Amevia eta Behemá, una mujer que trae a un animal para acostarse con él. La Megadef, el que maldice el nombre de Dios. La Obeda Bodat Kohabim, y el que hace idolatría. Benoten Mizarola Molech, el que hace que su hijo entrega a su hijo a la idolatría del Molech. Ubal Ov Beideoni, aquel que es hechicero de Ov o Ideoni. La Mejalel el Shabbat, el que profana Shabbat. La Mekalel Abiveimo, el que maldice a su padre y a su madre. Es decir, diciendo el nombre de Dios para maldecirlos. La Baal Naharame Orasá, el que tiene una relación con una mujer comprometida. Mesit, el que incita a la idolatría. Mediach, y el que lleva toda una ciudad a hacer idolatría. Mehashef, y el que hace brujerías. Uben, Soreru More, y el hijo rebelde. Vamos a estudiar el caso del hijo rebelde. Continúa la Mishnah. Abba al-Haem, el que está con su madre. Es decir, Beshogeg, sin saber, ¿sí? Veía Itán Estuale Aviv. Él no sabe que estaba casada con su padre. Allá Balea. Tiene dos hataot. Tiene que traer dos ofrendas. Porque una Mishum una es porque es su madre. Un Mishum Eshet Ab, y porque es la esposa de su padre. Debido a Omer, Enojaya Vela Mishum Haem Bilbat. Dice, no, solamente tiene que traer por ser su madre. Abba al Eshet Ab, el que está con la esposa de su padre sin saber, Beshogeg, Hayab, Eshet Ab, Mishum Eshet Ab. Tiene que traer una ofrenda por haber estado con la esposa de su padre. Mishum Eshetish, y por estar con una mujer casada. Explica la Mishnah. Hayub Mishum Eshet Ab, la obligación por ser la esposa de su padre. Ben Behaye Aviv, Ben Lehar Mitat Aviv. Ya sea que su padre está en vida o que después de que ya murió su padre. Está prohibida esa mujer. Ben Mimnairusin, Ben Minesuin. Y explique también la prohibición de Eshetish, de mujer casada, ya sea desde que se comprometió o ya sea que ya se casó. Abal Kalatol, que está con su nuera, allá Balea, tiene que traer dos ofrendas de Hatat, es decir, Beshogeg, dijimos siempre, ¿verdad? Mishum, una, ¿por qué? Porque es su nuera, como dice la Torá, que no se puede, y otra, Mishum Eshetish, porque es una mujer casada. Ben Bejaye Beno, Ben Lahar Mitat Beno, ya sea que está en vida su hijo o que ya murió su hijo.
Ben Mineirusin, ya sea que desde el compromiso o desde que ya se casaron los dos. Muy bien, nos dice la Gemara. Dice Tania, Rabbi Yehuda Omer, así se enseñó Rabbi Yehuda. Imloay taimo reuya le Abid. Ahora, si su madre no era una mujer con la cual su padre se podía casar, nos van a explicar más adelante cuáles son los motivos. Enoja vela, Mishum Ejad Haem Bilbad, solamente entonces infringe la prohibición de estar con su madre, ¿sí? Y si lo hace Beshoket, tiene que traer la ofrenda que dijimos. Pregunta la Gemara, Mayena reuyalo, ¿qué quiere decir que no es apta para su padre? Y le más vas a decir, Hayab Keritut, que es una mujer por la cual tiene Hayab Keritut, que tiene pena de Karet, de Hayab Mitot Bedin, o que tiene pena de muerte por el Bedin. Por lo tanto, no recaen sobre ella los Kidushin. Miklal de Rabanán, Sabre, Afalgab de Ena Reuyalo. Es decir, del hecho de que los sabios discrepan con Rabbi Yehuda, yo que entiendo, ¿sí? Que que es culpable, perdón, por ser la esposa del padre, incluso que no es apta para el padre. Entonces, ¿cómo puede ser? Halet lan kidushim begabá. ¿Cómo puede ser si no recayeron los kidushim sobre ella? Por lo tanto, no es su esposa. Concluye o resume la Gemara y dice, Ela. Entonces, ¿qué quiere decir que no es apta para el padre? Hayabel Avin. Es decir, aquellas mujeres que la Torah le dijo, que no te cases, no. ¿Sí? Y Rabbi Yehuda, sabarle que Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda opina como Rabbi Akiva, que dice de amar, el Kiddushin Tofsim Bechayabel Avid. No recaen los Kiddushin sobre los que las mujeres que te dice la Torah, que no puedes casarte con ella. Por no por caret. Entonces, por eso Rabbi Yehuda lo explica así, y para los sabios, para los que sí recae la prohibición, entonces, perdón, sí recaen los Kiddushin, entonces por eso dice, en Reuyala, y si el hijo está con ella, entonces tiene dos cosas. Una porque es la esposa del padre, porque sí requirió los Kiddushin, y otra porque es una mujer casada. Para metir, Rabbi Yoshaya preguntó Rabbi Yoshaya, ¿cómo podemos decir que para la viuda no recaen los Kiddushin en los Hayabelabin, en los que tienen la prohibición de Lota AC? Nosotros estudiamos en Masaje Yevamot, que una Yevamá que vino, que recayó delante de un Yaván, que está prohibida él, por ejemplo, un hombre se casó con su sobrina y él muere. Esa sobrina, ¿quién le tiene que hacer Yibum? Su padre. Y el padre está prohibido. Bien, pero casarse con la sobrina es un lota AC. Y aún así se casó. Isur mitzvah, isur kedusha. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, en asura a la vela. Si no está prohibida para él, sino que hay un isur mitzvah, una prohibición de mitzvah y una prohibición de santidad. Beholzot velo mityabemot. Es decir, que se les hace halitzá y no se les hace yibum. Ahora, explica la Mishnah y dice, Isur mitzvah, ahí en Yevamot. ¿Qué es Isur mitzvah? Prohibición de mitzvah. Es decir, las que son Kerobot Mishpacha, que son familiares, que se llaman Sheniot, es decir, segundo grado de Arayot. Ni Dibre Sofrim es una prohibición rabínica. De Maikerule Isur mitzvah. ¿Y por qué se le llamó la prohibición de mitzvah? Mitzvah lishmoa bedibre jajamim, porque es una mitzvah escuchar las palabras de los sabios. ¿Para qué es Isur Kedusha? Prohibición por santidad. Es decir, ay, no, almaná le Kohen Gadol. Es, por ejemplo, una viuda con un Kohen Gadol. O Gerusha bejaluzá le Kohen Ediot. O una mujer divorciada. O que le hicieron jalitzá para un Kohen normal. Ahí, ¿qué está prohibido? Está prohibido de Oraita. Ve Maikaruleu Isur Kedusha. ¿Por qué lo llamaron prohibición de la Kedusha, de la santidad? Porque está escrito Kedoshim Yiyul Elohem. Es decir, que la Torah dijo a los Kohanim que no podían hacer esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser consagrados para Dios. Betania lee. Y se enseñó sobre las palabras de esta Mishnah, una veraita. La viuda Mahalif. La viuda explica la prohibición de mitzvah del almaná con el Kohen Gadol, Visur Kiddushá, Sheniyot, y Dibre Sofrim. Es decir, él lo invierte. Ha Jalitzá. Entonces, esta Jalitzá, la mujer que le tiene que hacer Jalitzá, está de acuerdo de Aya, Visa Kadataj, la viuda que Rabbi Akiva, y si me vas a decir que la viuda opina como Rabbi Akiva, Svirale, Migde, entonces aquí, Hayabel Abin, de Rabbi Akiva, los que tienen prohibición de Lota hace para Rabbi Akiva, que Hayabel Keritut dame,
sería lo mismo que los que tienen un isur karet, una prohibición de karet. Vejayabe keritut, y los que tienen prohibición de karet, la bene jalitza, beyibum minhu, es decir, esos no son personas que te pueden hacer jalitza ni yibum. Pero responde la Gemara y dice, Lidbarab de Tanakama, es decir, la viuda que discute sobre la explicación de qué es mitzvah y qué es kedusha, no es porque él opina que esa mujer sí que necesita que se le haga jalitza, sino que es Lidbarab de Tanakama, según las palabras del primer sabio que habló ahí en la Mishnah, que los que tienen lota ase tienen que hacer jalitza, que amar, es así que lo dijo. Vele, pero él mismo los virale, él no lo opina así. Él solamente trajo las palabras del Tanakama. Kiata Rabbi Ishaq, cuando vino Rabbi Ishaq y trajo la Beraita, Tane Keditnan, y se enseñó como lo que dijo nuestra Mishnah, que la viuda Omer dice, Enohaya Vela Mishum Ha'em Bilbat, que solamente esta persona tiene que tener una ofrenda por la madre, el que estuvo con su madre, sin saberlo. Dijimos dos cosas. La viuda dijo, no, solamente por la madre, una cosa. También para una mujer que podría casarse con el padre. Pregunta la Gemara, Betama Mai, ¿cuál es el motivo? Amar Valle dijo a Maye de Amar Kra, porque dice el versículo, Herbata vieja, verbati meja, lo tegale y mejai, es decir, la desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no revelarás. Tu madre es ella. Ahora, del hecho de que la Torah repite y dice, y mejai, tu madre es ella, de aquí aprendemos que si viene a estar con su madre, que también es la esposa de su padre, entonces tenemos dos cosas. Mishum imo, atame jaibó, por ser su madre, tú le condenas, veía atame jaibó, mishum eshetat, pero tú no le condenas por ser la esposa del padre. Es decir, no es que tengamos dos cosas. Lo que viene a decir es que del hecho que dice tu madre es ella, tu madre, porque es tu madre, quiere decir que solamente eres culpable, ¿por qué? Porque es tu madre, pero no porque es una mujer casada. El ameata, pregunta la hermana, entonces es así. Erbate, shetabija, lo tegale, erbatabija hi. Lo mismo ocurre con el versículo que dice, la desnudez de la esposa de tu padre no reveles. La desnudez de tu padre es, también ahí deberíamos explicar, erbatabija hi. La desnudez de tu padre es. Mishum eshet ab, atame jaibo, vi atame jaibo, mishum eshet mishum imo. Es decir, ahí deberías culpar a la persona por ser que se estuvo con la esposa de su padre, pero no por ser que es su madre. Ella, entonces es así. Y Moshe Ishet Eshet Aviv, la, la madre que además es esposa del padre, Kayaha Umemaet la, es decir, Sheno Hayab Mishum Eshet Ab, Kayaha Umemaet la, vas a encontrar en un lado que no le tienes que no es culpable, y en el otro lado le vas a encontrarse que sí es culpable. Hashta imo sheena eshet aviv, mechayev, eshet aviv sheena imo, mechayev. Ahora, puesto que tu madre, que no es la esposa de tu padre, ya eres culpable, la esposa de tu padre, perdón, hashta imo sheena eshet aviv, mechayev, eshet aviv, ah, tu madre, que no es la esposa de tu padre, la condenas, lo condenas a él por estar con ella. La esposa de tu padre, que no es tu madre, le vas a condenar. Y Moshe y Eshet Aviv, no me Mejayev, claro. Es decir, si cuando estás con tu madre, que no es la esposa de tu padre, se separaron, se divorciaron, ok. Entonces, pero eres culpable. O cuando estás con la esposa de tu padre, que no es tu madre, también te culparon. Cuando estás con las dos cosas, ¿no le vas a culpar del todo? Ve tú, y además, otra pregunta. Le rabarán Nami, también para los sabios. Activa, ¿acaso está escrito en Mejahi, tu madre es ella? ¿Qué es lo que explican ellos? Ela, entonces, necesariamente, para los sabios, Ahu, estas palabras, tu madre es ella, y Bayele, deje de Rab, para explicar aquello que dijo Rab, perdón, Rav Shisha Bere de Rab Idi, Rav Shisha el hijo de Rab Idi, que lo explica y dice, Mide Onesh Alimó Sheena Eshet Aviv, es decir, que castigo para cuando estás con tu madre, que no es la esposa de tu padre, porque si es así, la viuda Nami, también para la viuda, Ahu mi Bayele, Leje de Rav Shisha, Bere de Rab Idi. Entonces vamos a decir que también para la viuda, vamos a decir, no vamos a aprender de Imejahi, de tu madre es ella, para excluir la obligación de estar con tu madre porque es la esposa de tu padre. ¿Por qué?
Eso yo ya lo aprendo, como lo que dijo Rav Shisha, el hijo de Rav Idi. Ahora responde la Gemara y dice, él ama Rab Aja, Bere de Rab Ika, dijo Rab Aja, el hijo de Rab Ika. El motivo de Rabbi Yehuda, ¿cuál es? La marca dice el versículo, y Mejahi lo te erebatá. Tu madre es ella, no descubra su desnudez de ella. Erbatá es un lenguaje singular. Para enseñarnos, Mishum Erba Ahat, solamente por una herba, una relación prohibida, Atame Jaibo, tú le culpas sobre ella, vía Atame Jaibo, Mishum Erbot, pero no por dos tipos de relaciones prohibidas. Pregunta Gemara, el ameata, si es así, Erbat Kalateja, no te galé, Eshet Binja hi, no te galé Erbata. Lo mismo ocurre con el versículo que dice sobre la nuera, también dice, no te galé Erbata, su desnude. Ajinami, entonces aquí también deberíamos decir, Mishum Erba, Ajat, Atame Jaibo. Mishum Sherbot, deberías condenarle solamente por una herba, un tipo de relación prohibida, y no por dos. Ratnan, pero acaso no hemos enseñado en nuestra Mishnah que el que está con su nuera tiene dos cosas, una porque es su nuera y otra porque es una mujer casada, ya sea que esté en vida del hijo o que ya murió el hijo. Entonces no puede ser. Velo Palik, la viuda, y sobre esto no discute la viuda. Es decir, la viuda no da una opinión diferente. Ela, entonces, ¿qué se entiende? Que van de Gufahu, es decir, Calató, porque es una sola persona. La nuera es al mismo tiempo la mujer casada. Afalgab, de Tre, Isure, Ninu, a pesar de que hay dos prohibiciones. De todas formas, que Tiberbata está escrito su desnudez de ella, en singular, porque es la misma persona de la que estamos hablando. A Hanami, pues aquí también con respecto a tu madre, que es la esposa de tu padre, puesto que es un mismo cuerpo, que van de Gufahu, Afalgab, de Tre, Isure, a pesar de que hay dos prohibiciones. Ninu, que Tiberbata, también vamos a decir que por eso está escrito su desnudez de ella. Y no podemos hacer el liyu que habéis querido hacer antes. Responde la Gemara y dice, el amarraba, dijo Raba, casaba la viuda, Erbat Abija, Zu Eshet Abija. Dice, ¿qué opina? ¿Cómo lo explica Raba? Dice, Erbat Abija, la desnudez de tu padre, es la esposa de tu padre. Umaitele Bekedera Shabbat. Y después lo aprende por una Kedera Shabbat. Es decir, que no se refiere realmente al padre Mamash. Me marcan Erbat Abija, lo te galé. Está escrito aquí la desnudez de tu padre, no rebeles. Y está dicho más adelante, y un hombre que esté con la esposa de su padre, la desnudez de su padre reveló, morir habrá de morir los dos, porque sus sangres están sobre ellos. Igual que ahí, Erbat Aviv, la desnudez del padre, estamos hablando de la esposa del padre. Entonces aquí también estamos hablando de la esposa del padre. Entonces, ¿qué se entiende? Un mashma dice, Ben Eshet Aviv, Sheimo, ya sea que es la esposa del padre, que además es su madre. Ben Eshet Aviv, Sheneimo, o ya que sea que es la esposa del padre, que no es su madre. Continúa Rabba y explica, según la opinión de la viuda. Y Moshe Ena Eshet Aviv, su madre, que además no es la esposa de su padre. Menaim, de donde lo sé, Talmud Lomar, dice el versículo, Erbati Meja, lo te galé, la desnudez de tu madre no reveles. Y después, Imejahi, tu madre es ella, que dice a continuación, viene a excluir, ¿sí? Mi mashmaut tejilata pasuk. Es decir, viene a excluir a la madre de lo que se entiende al principio del versículo. Es decir, que su madre, que es la esposa de su padre, Mishum imo atame jaibo, tú lo puedes condenar por haber estado con su madre. Y atame jaibo mishum eshetaviv, pero no lo puedes condenar por ser la esposa de su padre. Pero en el otro versículo, donde dice, lo te galé, ahí, cuando dice la desnudez de tu padre, ahí estamos hablando, viene a excluir a su madre, que Sheimó, que su madre, lo muscar claro de pasuk no está mencionada del todo en este versículo. Hasta aquí llega este dado, que tengamos un excelente día. Hisku Beinsu.